momentico. Entonces, medidas de dispersión, ¿sí? De datos no agrupados. Entonces, vamos a imaginar que tenemos unos datos. Tenemos el 5, tenemos el 8, tenemos el 6, el 9, el 10. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hagamos 5 nomás. Entonces, nosotros tenemos que calcular primero la desviación media, ¿sí? Es decir, para poder calcular la desviación media, primero tengo que hallar la media de los datos. Entonces, hago la suma y me dio 38. Entonces, la media, ¿quién va a ser? Entonces, la media va a ser simplemente la sumatoria de los datos, ¿sí? Sobre el número de ellos. Entonces, en este caso sería 5. Pero quitamos acá la cámara un momentico. Listos. Y aquí nos da la sumatoria de los n sub i, ¿no? Entonces, esto nos dio 38. Bueno, entonces creamos aquí la fórmula x sub i igual a 38. Entonces, sacamos la media de esos datos, ¿sí? Es decir, 38 dividido en 5. Entonces, eso nos da 7.6. Es decir, esa es la media aritmética, que ustedes la conocen, ustedes ya saben hacerla, ¿sí? Sumar los datos y dividir por el número de ellos. No hay problema con eso. Ahora, nosotros podemos calcular la desviación media. Por favor, esta es la media aritmética. ¿Listo? Media aritmética. Y ahorita les digo por qué les estoy explicando esto. Ahora vamos a hallar la desviación media. Entonces, la desviación media se calcula de la siguiente manera. Entonces, yo la puedo escribir acá. Desviación de M. ¿Sí? Y eso simplemente, ¿cómo es? Es la sumatoria, ¿sí? Del valor absoluto de x sub i menos la media aritmética, todo sobre n. ¿Sí? Entonces, todo sobre n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Entonces, fácil. Llegamos y cogemos, bueno, lo voy a hacer acá, ¿sí? Entonces voy a hacerlo acá. Y entonces, valor absoluto, ¿sí? Bueno, el valor absoluto lo voy a hacer como un paréntesis, pero ustedes saben que el valor absoluto no es un paréntesis, sino es una línea vertical. Y entonces hacemos 5 menos 7,6, ¿sí? Más, porque es la sumatoria, ¿sí? 8 menos 7,6. Más, bueno, le ponemos acá el paréntesis, más 6 menos 7,6. ¿Qué es lo que estoy haciendo, muchachos? Simplemente estoy cogiendo todos los datos, ¿sí? Y les resto la media aritmética que acabamos de hallar. Vamos acá, entonces 9 menos 7,6 más 10 menos 7,6. 10 menos 7,6. Bueno, entonces desarrollamos todo eso y lo dividimos sobre 9. Entonces, démoslo ahí. Y todo esto lo dividimos sobre, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto sería 5. Ahora, bueno, aquí era menos 7,6. Listos. Desarrollamos eso. Entonces, esto sería igual. 5 menos 7,6. Entonces sería 2,6. ¿Sí? Y ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿cómo así si es negativo? ¿Sí? Entonces resulta que como es valor absoluto, simplemente tomamos el valor
negativo, positivo. 8 menos 7.6, pues simplemente nos da 0.4, 0,4, más, seguimos acá, 6 menos 7,6, entonces 1,6, ¿cierto? Y lo dejamos positivo, más 9 menos 7,6, 9 1,4. menos 7.6, eso nos da 1,4. 1,4. Y por último, 2,4, ¿no? Más 2,4. 10 menos 0,6. Menos 7,6. Listo. Sacamos entonces ese valor y lo dividimos por 5. ¿Sí? Entonces, Profe, cuénteme. ¿Quedó algo mal por ahí? la N es el número total de datos, ¿cierto? Sí, señor. En este caso, la n va a ser la muestra. ¿Listos? En ese caso no sería 6. No sé, con 1, 2, 3, 4, 5. No, hay 1, 2, 3, 4, 5. Este 38 es la suma. ¿Sí? Ah, Que fue vale. el que yo hice aquí, la suma. ¿Listo? Bueno, entonces, sumamos eso. Entonces, 2.6 más 0.4 más 1.6 más 1,4. 1.4 más 2.4. Y entonces eso nos da Queda 8,4. 8,4 dividido en 5. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, 6,48. 1,68, ¿no? Entonces, 48, profe. dividido en 5. Bueno, ¿y eso es cuánto? Entonces, 6,48. no, ¿cuánto le dio lo de arriba? ¿8, qué? Arriba 8,4. Eso. Y dividido en 5 sería, no, 1,7. Ah, 1,68. A mí me dio 1,68. sí, sí, sí. Yo lo tenía, pero me dejé enredar ahí. 1,68. Listos, 1,68. Por favor, ¿qué es lo que hallamos acá? Entonces, aquí lo que nosotros hallamos es, esto se llama la desviación media. Desviación media. ¿Listos? Ahora, ¿cómo hallamos la varianza? Entonces, ahora sí, ¿cómo hallamos la varianza de datos no agrupados? Entonces, lo voy a escribir por acá. Entonces, la varianza simplemente es lo siguiente. La vamos a escribir como S al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden, en los datos agrupados es así, ¿sí? En los datos no agrupados es S cuadrado. Entonces, eso sería igual a la sumatoria entre paréntesis de X sub I, ¿sí? Menos la media aritmética elevado al cuadrado sobre N. ¿Listos? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, ya sabemos que 5 menos 7,6 nos da 2,6, 8 menos 7. Entonces, lo que hacemos es estos valores elevarlos al cuadrado. ¿Sí? No interesa si son positivos o negativos porque pues eso nos va a dar igual. Entonces, por ejemplo, digamos, el 5 menos 7,6. Entonces decimos 5 menos 7.6, eso nos da menos 2,6. Pero si nosotros lo elevamos al cuadrado, pues eso nos va a quedar positivo. ¿Sí? Y entonces eso nos va a quedar 6,76. 6,76 más 0,4 al cuadrado. Entonces, lo hacemos al cuadrado y eso nos da 1,6, 0,16, perdón. 0,16 más 1,6 al cuadrado. 1.6 elevado al cuadrado y eso simplemente nos da 2,56. Si quieren para que rinda, por favor vayan sumando eso. 1.4 al cuadrado es igual a 1,96 más 2,4 al cuadrado es igual a 5,76. Listos.
Y nuevamente eso lo dividimos por 5. ¿Sí? Por 5. Entonces, vamos acá sobre 5. ¿Cuánto les dio, por favor, este numerador? 6.76 más 0.16 más 2.56 más 1.96 más 5.76. Igual. 17.2. 17 puntos. Entonces sería 17,2 dividido en 5. ¿Sí? Entonces, esto nos da. Entonces, 3.44. eso sería igual. Da 3. ¿No? 3 a 3.44. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el resultado de ¿qué? De la varianza. ¿Sí? Entonces, 3.44 es el resultado de la varianza. Pero recuerden que nos falta hallar ¿qué? La desviación estándar sería la raíz La cuadrada del desviación. resultado. Correcto. Entonces, aquí voy a colocar, por favor, esto es la varianza. Y luego, la desviación estándar, ya sabemos que es la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza, de S al cuadrado. O sea que eso es igual a S, ¿cierto? Porque se va el radical con el cuadrado y esa sería la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de 3,44. ¿Y eso sería cuánto, por favor? Bueno, es cuadrada es igual 1,85. 1,85. Muchachos, y esto, ¿sí? Estos tres que acabamos de encontrar nosotros, no es otra cosa que las medidas de dispersión de datos no agrupados. ¿Listos? De datos no agrupados. Claro, profe. Así sí no era necesario hacer las tablas. Entonces, correcto, no era necesario hacer las tablas. En todo caso, es bueno como interpretar esto. ¿Cómo interpretamos la media aritmética? 7,6, que ese es el promedio de los datos, ¿no? Entonces 5, 8, 6, 9 y 10. El promedio de ellos es 7,6. ¿Sí? Si digamos que eso lo planteamos en un problema, digamos que lo que gana una persona en un día, ¿no? Entonces 5 dólares, 8 dólares, 6 dólares, 9 dólares y 10 dólares. ¿Sí? Entonces, entonces sería 7,6 dólares. La desviación media también es una medida de dispersión que se utiliza para referenciar la media aritmética. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1,68. Esta es la más que se utiliza, digámoslo así, en los datos no agrupados. ¿Sí? Esta. Sin embargo, no significa que yo no pueda hallar la varianza o la desviación estándar. Miren ustedes que la desviación media, ¿sí? Y la desviación estándar no están tan lejos una de la otra. Aquí me dio 1,85 y aquí me dio 1,68, ¿sí? Lo que sucede es que tienen diferentes funciones, pero pues nosotros ya no analizamos eso, ¿sí? No hay necesidad de analizarlo. Porque ya pues eso se abre hacia otros caminos. Sí, eso ya empieza análisis de regresión lineal, análisis de regresión múltiple y otras cosas. Lo importante que yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, es que 1,85 o 1,68, ¿será que los datos están muy dispersos? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el más pequeñito? El 5. ¿Y cuál es el otro? El 10. Miren que están relativamente cerca de el 7,6 de la media aritmética. Y eso significa que los datos no están tan dispersos entre sí.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, muchachos, y ya pues aquí terminamos, que en lugar de ese 10, ¿sí? Vamos a colocar un 100. Se me ocurre aquí colocar un 100, ¿sí? Vamos a cambiar ese 10 por ese 100. Entonces, automáticamente aquí va a ser ¿cuánto? Eh, no, pero entonces ya 100 nos cambia. 5 y 8, 13, 13 y 6, 19, 28 y 10, 38, sí, pero entonces 28 y 100 sería 128. Bueno, ¿qué pasa si nosotros calculamos, digamos, ahora con ese 100? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Que ahora sí está muy disperso. Mire, el 10 estaba cerquita, pero el 5. Entonces, bueno, vamos a borrar acá un poquito para que no se me confunda. Borremos esto, ¿sí? Y vamos a cambiar esto acá. Entonces, vamos a colocar 100, ¿sí? Entonces, automáticamente nos da 128. Entonces, ¿qué sucede? Dividimos 128 en 5. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 25,6, ¿sí? Con 100, por favor, voy a hacerlo de color rojo para que ustedes vean la diferencia. Entonces, con 100, ya la media aritmética nos da ¿cuánto? 25, ¿qué? 6. 6. Ahora, ya por ejemplo, si restamos 100, 100 acá, todo esto nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya la media aritmética cambió y lógicamente nos va a dar números mucho más grandes. No más aquí en este valor, 100 menos 25,6, que hallemos acá en el valor absoluto, pues esto nos va a dar mucho más grande y lo dividimos por 5. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo queda. Sí, quedan 6 minutos. Tratemos de hacerlo rápidamente. Entonces, aquí sería, sería 5 menos 25,6 más. Por favor, recuerden que todo eso es valor absoluto. ¿Sí? Más 8 menos 25,6 más 6 menos 25,6 más 9 menos 25,6 más 100 menos 25,6. Bueno, vamos a ponerlo por acá para que no se nos pierda. Listos. Y todo eso lo vamos a dividir en 5. ¿Cuánto va dando eso, muchachos? Alguien que me vaya colaborando con esos valores. Profe, me dio 0, pero no sé si la hice mal. ¿Será que sí? ¿Le dio mal? No, Sí, profe, da pero 0. pues me dio 0, pero es raro. Bueno, no sé. Da 0. No, pero es que tomen los valores positivos. Sí, profe, yo los Da puse 0. positivos. No, si todo va a ser positivo, no puede dar 0. Porque Sí, es una profe, da suma de 0. algo. No, muchachos. Bueno, ya lo vuelvo a hacer. No, por favor, no me asusten. Ustedes ya saben más de matemáticas. Profe, da 0. Estamos haciéndolo en Sí, pero calculadora. a mí también me dio 0. 5 menos 25,6, 20,6. Más 8 menos 25,6. ¿Cuánto da 8 menos 25,6? Da, ¿qué? 17,6 más 17,6. Por favor, recuerden que es el valor absoluto. ¿Sí? O sea, Más, no se puede hacer todo de una vez en una sola. no, porque es valor absoluto. Toca ir sumando todo. Mm, Ah, o sea, se convierten a positivo y Es el se valor absoluto, sí. Ah, Bueno, 25, me perdí. 8 menos 25, más 6 menos 25,6. 6 menos 25,6. Eso es igual, 19,6 más 9 menos 25,6. Muchachos, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer yo acá? Como mostrarles eh, da 16,6. 16,6. Eso, ¿y el otro cuánto da? Más 100 menos 25,6. Da 74,4. 74,4.
Listos. ¿Cuánto da toda esa suma? Entonces, más 16.6, más 19.6, más 17.6, más 20.6. Da 148.8. Bueno, si queda algún errorcito, pues por favor después lo revisa. Y eso lo vamos a dividir por ¿quién? Lo vamos a dividir por 5. ¿Sí? Entonces, 148 dividido en 5, eso nos da 29,76. 29,76. ¿Listo? Profe, a mí me da 149. Bueno, ya después revisan. ¿Sí? La idea que antes de que se acabe el tiempo, muchachos, es lo siguiente. ¿Qué pasó con los datos que teníamos antes cuando valía 10? La dispersión me dio 1,68. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasó con la dispersión que nos dio ahorita? 29,76. ¿Sí? Nos dio un número más grande. Por favor, lo verifican, pero pues es lógico que esto tiene que ser mucho más grande. ¿Pero por qué es más grande? Pues porque el número 100, ¿sí? Ya va a ser disperso a todos los otros 4. A pesar de que los 4 primeros números están relativamente cerca, no están tan dispersos entre sí, el 100 automáticamente, ¿sí? Me amplió la dispersión. Y entonces, ¿cómo yo digo ahí? Entonces, yo digo que la dispersión es alta, es muy grande, respecto a qué? A los datos que nosotros tenemos. Uno, son 5 datos nomás, ¿sí? Y hay un dato que está muy disperso a los demás, pero ese dato hizo, o sea, si ese dato hubiera sido, por ejemplo, 30, pues la dispersión no hubiera sido tan grande. Pero por ser el hecho de ser 100, me hizo una dispersión muy grande. ¿Y cómo hago yo para mirar? Pues que es que perdón, porque es que nosotros referenciamos este 29,76 con el 5, con el 8, con el 6 y con el 9 y no se aproxima a ninguno de esos 4 datos, ¿sí? Entonces, ese era un ejemplo que yo quería explicarles. Entonces, 1, medidas de dispersión de datos agrupados y 2, de datos no agrupados, perdón, de datos no agrupados y 2, ¿qué sucede cuando yo tengo datos que están cercanos uno entre sí o que haya uno o dos? Imagínense ahora si, por ejemplo, coloco aquí, en lugar de 5, coloco, o coloco aquí, por ejemplo, 200 y aquí coloco, por decir algo, 1200. Entonces, automáticamente se nos va a crecer la dispersión. ¿Listos? Entonces, esa es una manera de que ustedes pueden interpretar los datos que les dan respecto a la medida de dispersión y respecto a las medidas de tendencia central. ¿Listo, muchachos? En 15 minutos les envío nuevamente el 15-20 minutos, les envío nuevamente el link porque el parcial lo coloqué desde las 8 hasta las 10:30. Listo, el parcial está muy sencillo. Quería explicarles algo de probabilidad, pero no sé si alcancemos. Entonces, por favor, pendientes del grupo de WhatsApp. Espere, tomemos un pantallazo acá. Listos. Y detengamos acá la grabación.